Buenas tardes a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio y la parte visual. ¿Está todo en orden? Buenas, licencia, sí, adelante. ¿Ya? Bueno, empezamos con el tema modelo de correlación parcial. Este tema también entra al segundo parcial. ¿Cuál es el concepto? El coeficiente de correlación múltiple, en cualquier modelo que corran, siempre hay un coeficiente de correlación múltiple de todo el modelo. Ese coeficiente de correlación de todo el modelo admite, dice, toma en cuenta un coeficiente que se llama coeficiente de correlación parcial. ¿Qué es lo que mide este coeficiente de correlación parcial? Mide la correlación neta entre el regresando, que es y un regresor, que puede ser x2. Excluyendo, no toma en cuenta, dice, la influencia que sobre ambos ejercen el resto de los regresores. El resto de los regresores puede ser x3, x4, a eso se está refiriendo. ¿Está bien? Entonces, en un modelo, ustedes siempre van a tener su coeficiente de determinación, su coeficiente de correlación. En este tema nosotros queremos descomponer este modelo múltiple, correr por separado con cada una de sus variables. Por ejemplo, podemos estimar y en base a x2, y estimado igual a beta 1 más beta 2 por x2y. ¿Para qué? Para calcular su coeficiente de correlación parcial entre y con x2 solamente, sin tomar en cuenta x3 quiere decir. O podemos correr nuestro modelo y igual a beta 1 más beta 3 por x3. ¿Para qué? Para calcular su coeficiente de correlación parcial entre y x3 sin tomar en cuenta el x2, dice. ¿Está bien? O también podemos correr entre variables independientes. El x2y es igual a beta 1 más beta 3 por x3y. ¿Para qué? Para calcular su coeficiente de correlación. Si su coeficiente de correlación, cuando son independientes las variables, las dos son independientes, y tiende a 0, nosotros decimos que las variables x2 con x3 no están relacionadas. Como no están relacionadas, son variables realmente independientes. Pero si x2 con x3 están relacionadas, entonces ahí este modelo de regresión múltiple ya tiene problemas, está mal estimado, no sirve, quiere decir. ¿Por qué? Porque x2 con x3, como su coeficiente de correlación tiende a 1, significa que depende x2, depende de x3, están relacionados. Y como están relacionados, ya no sabemos cuál es el verdadero efecto que genera x2 sobre y, o cuál es el verdadero efecto que genera x3 sobre y. ¿Por qué? Porque están relacionadas. En un modelo, nunca las variables independientes tienen que estar relacionadas, tienen que depender, nunca. Si es que estuviesen relacionadas, tenemos que hacer desaparecer una variable, tenemos que eliminar una variable independiente. Normalmente se elimina la variable que se cree que es menos importante. ¿Cómo vamos a ver cuál es la variable menos importante? A través de la teoría. Hay que volver a la teoría, a buscar los autores sobre un problema económico específico. ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es Y? ¿Qué es X2? ¿Qué es X3? ¿No? Hay que volver a la teoría para poder eliminar qué variable independiente es la menos importante. En todo caso, para cuestiones de la clase, nuestro modelo múltiple lo estamos desglosando. Estamos corriendo Y con X2, un primer modelo, Y con X3, otro modelo, y un tercer modelo entre las variables independientes, X2 con X3. Queremos saber dos cosas, o queremos llegar a dos conclusiones. Cuando van corriendo Y con X2, Y con X3, queremos saber nosotros cuál de las variables independientes es la más importante en este modelo múltiple. ¿X2 es la más importante o X3? Esa es una primera conclusión que queremos saber nosotros. Cuando corren la variable dependiente con X2, la variable dependiente con X3, es para saber cuál de las dos variables independientes es la más importante. Si nosotros sabemos cuál es la variable más importante, tenemos que pensar en estrategias.
¿no? Tenemos que hacer política económica. ¿Por qué? Porque esa variable, la más importante, le hace mover más rápido a Y, quiere decir. Para eso queremos saber cuál es la variable independiente más importante del modelo. Por un lado, la segunda conclusión tiene que ver cuando están corriendo entre variables independientes. Si el R que calculen tiende a 0, la conclusión va a ser que X2 con X3 no dependen la una de la otra. No están relacionados, no tienen nada que ver, por lo tanto el modelo que han estimado, el modelo múltiple, está bien, quiere decir, no tiene problemas. Pero si el coeficiente de correlación tiende a 1, entonces quiere decir que el X2, X3, la conclusión va a ser que estas dos variables independientes dependen una de la otra. Por lo tanto, en nuestro modelo global tenemos que eliminar alguna variable, quiere decir. Eso es lo que queremos saber con este tema. Entonces, para saber, vamos a utilizar la correlación parcial, nuestras formulitas de correlación parcial. El 1 siempre es la variable dependiente. El 2 es el X2. El 1 es la variable dependiente Y. El 3 es el X3. ¿Está bien? Acá está diciendo coeficiente de correlación entre Y X2. Va a ser igual a la sumatoria de Y desvío por X2Y desvío. Está en letras minúsculas por si acaso. Las fórmulas están en desvíos o en letras minúsculas. Tienen que tener cuidado. Cuando hablan de desvío significa que los datos se han ido desviando, se han ido restando de su media aritmética. Como se ha ido restando de su media aritmética, se han achicado los datos, quiere decir. No son los valores originales. Entonces, el R12 sale de la sumatoria de Y desvío por X2Y desvío sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de Y desvío al cuadrado, multiplicado por la sumatoria de X2Y desvío al cuadrado, para el R12. Si quieren calcular la correlación entre la variable dependiente con X3, va a ser igual a la sumatoria de Y desvío por X3 desvío, sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de Y desvío al cuadrado por la sumatoria de X3 y desvío al cuadrado. O si queremos calcular el coeficiente de correlación parcial entre la variable X2 con X3, entre las variables independientes, su formulario va a ser igual a la sumatoria de X2y por X3y desvío en el numerador sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X2y desvío al cuadrado multiplicado por la sumatoria de X3y desvío al cuadrado. Entonces, estas formulitas es lo que nos interesa calcular. Cuando tengamos estos coeficientes de correlación parcial, vamos a poder calcular el coeficiente de correlación parcial entre Y X2 manteniendo constante X3, no entre X3. ¿Cómo va a ser el formulario? R12.3 está diciendo coeficiente de correlación parcial entre Y con X2. El punto significa manteniendo constante X3. El 3 significa X3. Va a ser igual, acá está además la sumatoria. Al revés, al otro lado entonces. Va a ser igual al R12, a su coeficiente de correlación que acá arriba están calculando, al R12, menos, dice, el R13 por el R23. Todo dividido entre la raíz cuadrada, entre paréntesis, 1 menos el R13 al cuadrado. Multiplicado todo entre paréntesis, entre 1 menos el R23, este R23 hay que elevarlo al cuadrado, está diciendo. ¿Está bien? Ya, así funciona el formulario. Primero en el numerador va el R12, Y con X2, ahí está. Menos lo que no nos interesa. El R13 no nos interesa. Por el R23 no nos interesa. ¿No? Le está quitando lo que no le interesa. Dividido sobre la raíz cuadrada, 1 menos el R13, este 1R3 hay que elevarle al cuadrado, está diciendo. Multiplicado entre paréntesis, 1 menos el R23, este R23, hay que elevarle al cuadrado su resultado técnico. O si quieren calcular el coeficiente de correlación parcial entre Y y X3, ahora estamos manteniendo constante el X2. Su formulario va a ser R, coeficiente de correlación parcial, quiere decir el R, entre Y con X3. Manteniendo constante significa el punto X2, no entra X2 en el coeficiente, está diciendo.
Va a ser igual, otra vez, al R13, otra vez la sumatoria está de más ahí, al R13, a la correlación parcial 1,3, menos la correlación parcial entre 1,2 por el 2,3, ¿no? Todo sobre la raíz cuadrada entre paréntesis, 1 menos el R12, el R12 hay que elevarlo al cuadrado, está diciendo. Multiplicado entre paréntesis, otra vez menos el 1 menos el R23. El R23, su resultado, tienen que elevarle al cuadrado, está indicando el formulario. O finalmente, si quieren calcular el coeficiente de correlación parcial entre X2 y X3, no está entrando Y, quiere decir, manteniendo constante Y, su fórmula va a ser coeficiente de correlación parcial entre X2 y X3. El puntito significa manteniendo constante Y, el 1. Va a ser igual al R23 en el numerador, 2,3, menos el 1,2, que no nos interesa, el R12 por el R13, el 1 que está constante con el 3. Todo sobre la raíz cuadrada entre paréntesis, 1 menos el R12, este de arriba, R12, hay que elevarle al cuadrado su resultado. Multiplicado por el 1 menos el R13, este 1R3 de ahí arriba, hay que elevarle al cuadrado, está diciendo. Con estas formulitas vamos a determinar entre el R12 y el R13, vamos a saber cuál es la variable independiente más importante del modelo. ¿Por qué? Porque está corriendo Y con X2, Y con X3. En cambio, con el R23, está diciendo, están analizando entre variables independientes. Punto 1 significa no entra ahí en el análisis. Con esto vamos a concluir si las variables independientes están o no están relacionadas. ¿Está bien? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la variable independiente más importante? 1. Y 2, si las variables independientes dependen o no dependen. Ejemplo, entonces. Acá tenemos los datos, todo está en letras mayúsculas, son las letras originales, La sumatoria de YI, 32.334, la sumatoria de X2I, 158.971, la sumatoria de X3I, 32.250, la sumatoria de X2I al cuadrado, 2.580.808.063, la sumatoria de X3I al cuadrado, 105.804.568. La sumatoria de Y al cuadrado, 105.753.416. ¿No? Es la sumatoria de la base de datos, de 10 datos que hay para Y, 10 datos que hay para X2, 10 datos que hay para X3, buscando todas estas fórmulas, elevando al cuadrado, multiplicando Y con X2, Y con X3, X2 con X3, ahí está la base de datos. Ya está resumido, no tienen que calcular nada. Y en este ejemplo significa importaciones, es la variable dependiente. X2 es el PIB, el Producto Interno Bruto. X3 es las exportaciones. Las importaciones dependen del PIB. Nosotros vamos a importar más productos de afuera si producimos más, quiere decir. ¿No es cierto? Y también depende de lo que exportamos. Tenemos más dólares para poder importar, quiere decir. ¿No es cierto? Ya. De esta base de datos, queremos saber ahora, primero, el PIB o las exportaciones es la variable independiente más importante. Eso queremos saber. Segundo, queremos saber si X2, el PIB con las exportaciones, están o no están relacionadas, si dependen o no dependen una de la otra. Esas dos preguntas queremos determinar con este tema. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas para saber si están o no están relacionadas. Entramos a la correlación parcial primero. Queremos determinar en la correlación parcial estas tres formulitas. Esta es la correlación parcial. Eso es lo primero que van a determinar cuando tengan su base de datos. Ahí está. Le vamos a copiar el formulario de todo lo que queremos saber. Ahí está. Esa es la correlación parcial. Están en desvíos, acuérdense. Como están en desvíos, nuestros datos, nuestra base de datos son letras mayúsculas, no están en desvíos. Son los valores originales, para los valores de Y, de X2, de X3. Entonces tenemos que convertirlo a desvíos.
Nosotros en la unidad 2 aplicamos el método con sistema de ecuaciones con los valores originales y también aprendimos a utilizar desvíos. ¿Se acuerdan? Ahí está su formulario, no va a cambiar, es lo mismo. La sumatoria, por ejemplo, para el R12 necesitamos en el numerador la sumatoria de Y desvío por X2Y desvío. Lo copiamos. ¿A qué va a ser igual en letras mayúsculas? Va a ser igual a la sumatoria de Y por X2Y en los datos originales, son letras mayúsculas, menos la sumatoria de Y multiplicado por la sumatoria de X2Y en letras mayúsculas. Ese pedacito dividido entre N. De ahí va a salir nuestros datos. Reemplazando los datos. Sumatoria buscamos, ahí abajo copiamos. Sumatoria Y desvío por X2Y desvío es igual. En la base de datos, ¿cuánto da sumatoria de Y X2Y en letras mayúsculas? Y con X2Y, ahí está. 521.153.314. Eso estamos reemplazando. 521.153.314. Lo que dice el formulario estamos reemplazando. Menos, estamos copiando menos. Sumatoria de Y, sumatoria de Y. En la base de datos, la sumatoria de Y, 32.334. 32.334, ahí está. Como la multiplicación es conmutativa, es indistinto que lo pongan adelante o atrás. Por la sumatoria de X2Y, dice. La sumatoria de X2Y en la base de datos, 158.971. 158.971. Ese pedacito de la fórmula está dividido entre N. N son 10 años de datos que están analizando, sobre 10. La operación aritmética de todo eso da 7.136.482.6. Ya tenemos el numerador. Para el denominador necesitamos la sumatoria de Y desvío al cuadrado. Ahí lo copiamos. Sumatoria de Y desvío al cuadrado, usando letras mayúsculas, es igual a la sumatoria de Y al cuadrado en letra mayúscula, menos la sumatoria de Y solamente entre paréntesis. Esa sumatoria de Y hay que elevarle al cuadrado, está diciendo. Ese pedacito dividido entre el total de datos, entre N. Reemplazando los datos, copiamos sumatoria de Y desvío al cuadrado es igual. Buscamos cuánto vale la sumatoria de Y al cuadrado en la base de datos. Acá está, sumatoria de Y al cuadrado. 105.753.416. 105.753.416. La fórmula dice menos, estamos copiando el menos. Sumatoria de Y. La sumatoria de Y, ya saben, era 32.334. ¿No? Ya lo habíamos. Si no están convencidos, sumatoria de Y, 32.334. Ahí está saliendo. 32.334. Esa sumatoria hay que elevarle al cuadrado, dice. Entre paréntesis, al cuadrado le estamos poniendo. Sobre N, que son 10 datos. La operación aritmética da 1.204.660.4. Ya tenemos entonces la sumatoria de Y desvío al cuadrado. En el formulario ahora nos está pidiendo que calculemos la sumatoria de X2Y desvío al cuadrado. Ponemos su formulario. Sumatoria de X2Y desvío al cuadrado sale de la sumatoria de X2Y al cuadrado de las letras mayúsculas menos la sumatoria de X2Y, entre paréntesis hay que elevarlo al cuadrado, ese pedacito sobre el total de datos, sobre N. Reemplazando los datos, sumatoria de X2Y desvío al cuadrado es igual, buscamos en la base de datos, sumatoria de X2Y al cuadrado, sumatoria de X2Y al cuadrado, ahí está. 2.580.808.063. 2.580.808.063. Menos la sumatoria de X2. La sumatoria de X2 es este de acá, 158.971. Hay que elevarlo al cuadrado, dice. Si no están convencidos, a la base de datos. Sumatoria de X2, 158.971.
Eso tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿no? Estamos elevándole al cuadrado. Sobre n, sobre 10. Toda la operación, 53.630.179 su resultado. Ya tenemos, ya podemos calcular la correlación parcial entre y x2. Volvemos a copiar nuestro formulario. El primero, ahí está. Para no perdernos. Todo el tiempo así tienen que estar con su formulario, con su resumen de formulario. Solo están aprendiendo a leer el formulario y a buscar los datos que les está pidiendo el formulario. Todo lo demás son operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, reemplazando en los datos, sumatoria R12. Está diciendo coeficiente de correlación parcial entre y con x2. Buscamos la sumatoria de y desvío por x2 y desvío. Habíamos calculado, ahí está. Sumatoria de y desvío, x2 y desvío. 7.136.482.6. 7.136.482.6. Y este es el numerador. Dividido, ahí tenemos el quebrado principal. Raíz cuadrada de la sumatoria de y desvío al cuadrado. Sumatoria de y desvío al cuadrado, ahí lo tienen. Está 1.204.660.4. Ahí está, 1.204.660.4. Como la multiplicación es conmutativa, ¿no? A veces no interesa el orden. Por la sumatoria de x2y al cuadrado, dice. Acá tenemos sumatoria de x2 desvío al cuadrado, 53.630.179. 53.630.179. La operación, resolviendo, el R12 da 0,888. Ya está el R12, ya está la correlación parcial entre y x2. Calculamos ahora la correlación parcial entre y x3. En esta fórmula de acá, de acá, el del medio, R13. Estamos copiando este formulario para no perdernos, para ubicarnos lo que estamos haciendo. Entonces, le ponemos correlación parcial entre y x3. Necesitamos calcular en el numerador la sumatoria de y desvío por x3 y desvío. Estamos poniendo el formulario. Sumatoria y desvío por x3 y desvío es igual a la sumatoria de y por x3y en letras mayúsculas menos la sumatoria de y en letras mayúsculas o la sumatoria de x3y en letras mayúsculas, que son los datos originales, quiere decir, ese pedacito dividido entre. Reemplazando los datos, sumatoria de y desvío por x3y desvío es igual. Buscamos en la base de datos cuánto da sumatoria de y por x3y. Sumatoria de y por x3y. Acá está. Sumatoria y por x3y. 105.193.107. 105.193.000. ¿Dónde estamos? Estamos calculando la fórmula, ¿no? Está sumatoria y x3y, 105.193.107. Menos la sumatoria de y da 32.334, ¿no? Ya vimos eso. Por la sumatoria de x3, la sumatoria de x3 en la base de datos, ahí está, 32.250. La sumatoria de y, 32.334. La sumatoria de x3, 32.250. 32.250. Ahí está. 32.250. Ese pedacito dividido entre 10. Resolviendo, multiplicando, dividiendo entre 10 y restando de este valor, da 915.957. Ya tenemos sumatoria de y desvío por x3 desvío. En el formulario le está pidiendo sumatoria de y desvío al cuadrado. Ya lo tenemos. Ahí arriba ya lo calculamos para el primer coeficiente de correlación. Ahí está. Ya lo tenemos. No tienen que volver a calcular si ya lo tienen. Ahora nos falta la sumatoria de x3 desvío al cuadrado. Ponemos nuestro formulario. Sumatoria de x3 desvío al cuadrado sale de la sumatoria de x3y mayúscula al cuadrado menos la sumatoria de x3y letra mayúscula entre paréntesis al cuadrado, ese pedacito entre.
Buscando los datos, sumatoria de x3 y desvío al cuadrado es igual. Buscamos en la base de datos sumatoria de x3 al cuadrado en letra mayúscula. En letra mayúscula. Sumatoria de x3 al cuadrado. Ahí está. 105.084.568. 105.084.568. Menos, dice, sumatoria de x3. La sumatoria de x3 es lo mismo de hace rato, esto de acá. Esta sumatoria de x3, 32.250. La fórmula dice, pónganlo, elévenlo al cuadrado entre paréntesis. Ahí está. Dividido entre n, entre 10. Todo el resultado da 1.078.318. Ya está, podemos reemplazarlo en el formulario. Este es el formulario. R13. Sumatoria y desvío por x3 y desvío. Ahí tenemos el resultado. 915.957. Quebrado principal copiamos. Lo que dice el formulario estamos haciendo. Raíz cuadrada le ponemos. Raíz cuadrada. Sumatoria de y desvío al cuadrado. La sumatoria de y desvío al cuadrado lo teníamos ahí arriba. 1.204.660.4. 1.204.660.4. Por la sumatoria de x3 y desvío al cuadrado. Acá abajo lo calculamos. Ahí está. Sumatoria de x3 desvío al cuadrado. 1.078.318. Por 1.078.318. Todo el resultado del R13, 0.8036. Ya está. Finalmente nos falta el R23. Se conectan en 10 minutos. Nos falta el R23. ¿No? Copiamos este formulario para no olvidarnos. Entonces, correlación parcial entre x2 y x3. Ahí está el formulario, ¿no? Para que no nos perdamos, no nos desubiquemos, solo estamos todo el tiempo con la lectura del formulario. Entonces, calculamos, no tenemos el sumatoria de x2y por x3y. Copiamos su formulario, sumatoria de x2 desvío por x3 desvío es igual a la sumatoria de x2y por x3y en letras mayúsculas, menos la sumatoria de x2y en letra mayúscula, o la sumatoria de x3y en letra mayúscula, dividido entre n, el total de datos. ¿No es cierto? Volvemos a copiar la sumatoria de x2 desvío por x3 desvío es igual. Buscamos en la base de datos cuánto da sumatoria de x2y por x3y en letras mayúsculas. x2y por x3y. 518.740.330. 518.740. ¿Qué tal? 518.740.330. La fórmula dice menos, ahí estamos copiando el menos. Sumatoria de x2y, la sumatoria de x2y, 158.971. La sumatoria de x3y, 32.250. Todo dividido entre 10. Da el resultado 6.058.855. Entonces, copiamos en nuestro formulario los resultados del 2,3, la correlación parcial 2,3. Ahí está. La correlación parcial, sumatoria de x2 desvío por x3 desvío, 6.058.855. Ahí lo tengo. Sobre, dice el formulario, raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada. Entre paréntesis, sumatoria de x2 desvío al cuadrado. x2 desvío al cuadrado ya lo teníamos en el primer, ahí calculamos, ahí está. 53.630.179. 53.630.179. Por, otra vez entre paréntesis, sumatoria x3 desvío al cuadrado. Es lo que hace, calculamos acá en esta parte. Sumatoria x3 desvío al cuadrado. 1.078.318. 1.078.318. Toda la operación da 0.7964. Ya está, ya tienen el R1, el R12, el R13 y el R23. Con esos resultados,
entramos a la segunda parte. En la segunda parte es calcular el coeficiente de correlación parcial entre y x2, manteniendo constante x3. Nuestro formulario, R12.3, coeficiente de correlación parcial entre y con x2, manteniendo el puntito, manteniendo constante x3, quiere decir. Es igual al R12 menos el R13 por el R23 sobre la raíz cuadrada entre 1 menos R13 al cuadrado. Hay que elevarlo entre paréntesis. Otra vez, multiplicando entre paréntesis, 1 menos el R23. El R23 de acá arriba hay que elevarle al cuadrado esta vez, ¿no? Reemplazando en el formulario, el R12, ¿cuánto vale el R12? El R12. Nuestro resultado del R12, 0,888. R12, 0,8888. El R13, 0,8036. El R13, 0,8036. El R23, 0,7974. Eso, ahí está. El R12, 0,8888. Menos el R13, 0,8036. Por, dice, el R23, 0,7964. Ahí está el R23, 0,7964. Todo dividido entre la raíz cuadrada, entre paréntesis, hacemos 1 menos. La fórmula dice el R13. El R13 es este de acá, 0,8036. R13, segundo. 0,8036 hay que elevarle al cuadrado. Ahí está el cuadrado. Cierro paréntesis. Otra vez abrimos paréntesis. Hacemos 1 menos el R23. Este R23 que tienen ahí, hay que elevarle al cuadrado. 0,7964 es el R23 al cuadrado. Haciendo la operación da 0,689. Ya tenemos el R12.3. Lo mismo calculamos el coeficiente de correlación parcial entre y x3. Ahora mantenemos constante el x2, ceteris paribus, no entra x2, quiere decir. Su coeficiente de correlación parcial entre y con x3, manteniendo constante, x2 está diciendo el formulario. Es igual al R13 menos el R12 por el R23 sobre la raíz cuadrada, entre paréntesis, 1 menos el R12 al cuadrado por, entre paréntesis, 1 menos el R23 al cuadrado. Buscando los datos, el R13 es 0,8036. ¿No? Este es el R13, el segundo, 0,8036. Eso es lo que estamos poniendo. Menos, dice. El R12 es 0,8888. Por el R23, 0,7964. ¿No es cierto? Todo dividido entre la raíz cuadrada, entre paréntesis, 1 menos el R12 está diciendo. El R12 es 0,888. Eso hay que elevarle al cuadrado, está diciendo el formulario. Cierro paréntesis, otra vez abrimos paréntesis, hacemos 1 menos el R23. El R23 es este de ahí arriba, 0,7964. Tiene que elevarlo al cuadrado, está diciendo el formulario. 0,7964 al cuadrado. Su resultado, 0,3406. El coeficiente de correlación parcial entre y con x3, manteniendo constante x2, es 0,3406. Finalmente, calculamos el coeficiente de correlación parcial entre x2 y x3 entre variables independientes. Estamos manteniendo constante y. Su formulario, R entre x2 y x3, manteniendo y, quiere decir constante y, es igual al R23 menos el R12 por el R13. ¿No es cierto? Todo dividido entre la raíz, entre paréntesis, 1 menos el R12 al cuadrado. Por, entre paréntesis, 1 menos el R13 al cuadrado. Reemplazando los datos, el R23 vale 0,7964. Menos el R12, 0,8888. Por el R13, 0,8036. Todo sobre la raíz cuadrada entre el 1 menos el R12. 1 menos el R12 es 0,888. Elevándolo al cuadrado, dice la fórmula. Cierran paréntesis, otra vez abren paréntesis. 1 menos el R13. El R13 es 0,8036. Hay que elevarlo al cuadrado, dice la fórmula.
Está elevándole al cuadrado. El resultado 0,3021. Cuando tengan estos tres resultados, eso es lo que vamos a interpretar. Para poder interpretar lo van a elevar al cuadrado, lo van a volver coeficiente de determinación. Entonces, para que se vuelva coeficiente de determinación, al primero, fíjense, R12.3. Coeficiente de determinación significa el cuadrado entre y con x2, manteniendo constante x3. Su resultado era 0,689. Acá está, el R12, 0,689. Elevándolo al cuadrado, da 0,4739. Entonces, para interpretar los resultados decimos el 47% de las variaciones en uno. El 1 es importaciones. En las importaciones se debe al 2, el 2 es el PIB, se debe al PIB, coma, manteniendo constante, el 3 son exportaciones, manteniendo constante las exportaciones. Así tienen que acordarse. El 1 es Y. El 47% de las variaciones en Y, está diciendo, se deben a X2, está diciendo, manteniendo constante el X3. ¿No? Solo tienen que saber qué se llama Y, qué se llama X2, qué se llama X3 y le ponen el nombre que corresponde. Otra vez, al R13.2 le elevamos al cuadrado, coeficiente de determinación entre Y con X3, manteniendo constante X2. Su resultado del 13.2, 0,3406. Le elevamos al cuadrado para que se convierta en coeficiente de determinación, 0,1199 da. Decimos, el 12% de las variaciones en las importaciones, que es el 1, se debe al